Es perfectamente comprensible que nosotros no podamos concebir vida sin oxígeno. Después de todo, casi toda la vida en la Tierra necesita oxígeno. Si el oxígeno desapareciera, aunque fuera por un poco tiempo, se sentiría incluso como una catástrofe. Hola a todos. Hoy continuamos con un tema diferente, pero que merece la pena ser hablado. Hay muchos artículos y publicaciones en Internet sobre lo que pasaría si esta sustancia química tan valiosa desapareciera de nuestro planeta por alguna razón durante unos 5 segundos. Lo que está escrito dice que los rayos ultravioleta pueden causar graves quemaduras solares, el cielo se volvería negro, la caída de la presión haría que las cabezas exploten y los edificios se derrumbarían. ¿Pero es realmente así? Entonces, veamos ahora cuáles serían las consecuencias en el caso de que ocurriera que la Tierra se quedara sin oxígeno durante 5 segundos. En primer lugar, imagínase que solo desaparece el oxígeno como el gas. La vida en la Tierra no desaparecería hasta ese punto. Las personas estarían bien sin oxígeno durante 5 segundos. Además, el récord mundial de aguantar la respiración es más de unos 23 minutos. Es suficiente como para ver este video 2 veces. Además, existen organismos anaeróbicos que no necesitan oxígeno para su metabolismo y para las actividades vitales. Así que si eres ese organismo anaeróbico, deja de ver este video inmediatamente. Otra posibilidad es que la pérdida instantánea del oxígeno provoque una rápida caída del 23% en la presión del aire, lo que provocaría, por ejemplo, causar graves daños en los oídos. Esto se debe a que la presión en el interior del cuerpo sigue siendo la misma, pero la presión externa disminuye. Es probable que tal cosa ocurra, pero no sucederá. Este cambio en la presión del aire de esta magnitud es demasiado débil para causar daños. De hecho, se han producido caídas repentinas de la presión, conocidas como descompresiones explosivas, como en el accidente del vuelo 243 de Aloha Airlines de 1988, en el que un tercio de la aeronave del techo del avión saltó por los aires a más de 7.000 metros de altura, provocando una caída de la presión del 56%. Sin embargo, el traumatismo más directo causado por la descompresión explosiva fue en el tímpano, y solo en uno de los pasajeros. Por lo tanto, la cabeza no explotaría cuando se acabara el oxígeno. Así que no se preocupen. Ahora, sobre la predicción de que el cielo se volvería negro, el color del cielo no cambiaría mucho. En otras palabras, no se volverá negro. Ahora bien, ¿por qué el cielo es azul? Eso es porque, debido a que las moléculas se mueven aleatoriamente en el aire, hay lugares donde el número de moléculas es grande y lugares donde no hay tantas, porque se dispersa en partes de esta masa, es decir, en grupos de moléculas. Incluso si el oxígeno desapareciera, una gran cantidad de nitrógeno permanecería en el aire, por lo que las moléculas de nitrógeno dispersarían la luz. Por lo tanto, aunque el cielo se oscureciera, solo sería por un poco tiempo. Entonces, ¿tendría alguna repercusión? Claro que no. El oxígeno es lo único que nos protege de los peligrosos rayos ultravioletas. Las moléculas de oxígeno simplemente se descomponen en átomos separados cuando absorben fotones ultravioleta, y a partir de esos átomos se produce el ozono. Además, el propio ozono también absorbe la radiación ultravioleta. Si esto que nos protege desapareciera, nos expondríamos a 300 veces la cantidad permitida de radiación ultravioleta en tan solo 5 segundos. Y esto no es una broma. Si alguna vez se encontraran en una situación en la que se queden sin oxígeno durante 5 segundos porque les haya pasado algo, por todos los medios escóndanse detrás de algo, o más bien, ni siquiera salgan de sus casas. Y, por supuesto, mantengan las cortinas cerradas. Lo más interesante es imaginar qué pasaría si el oxígeno desapareciera por completo. El oxígeno del aire es solo una pequeña fracción de todo el oxígeno de la Tierra. Por ejemplo, en el océano, las moléculas del agua contienen 1000 veces más oxígeno que en el aire. Si este oxígeno desapareciera,
el agua de los océanos se evaporaría, dejando solo hidrógeno. Sin embargo, la mayor parte del oxígeno se encuentra en la corteza continental y el manto. Mejor dicho, en casi todo, ya que el oxígeno es un componente de los óxidos y de los compuestos con otros elementos, por lo que hay que considerar que los átomos de oxígeno constituyen aproximadamente la mitad de la corteza y el manto terrestre. Hay un poco de oxígeno en el núcleo, por lo que la desaparición del oxígeno haría que la Tierra sea un 30% más ligera. La gravedad se reduciría aproximadamente a 2/3, y la corteza y el manto se volverían menos densos e inevitablemente descendiendo hacia el núcleo. Lo que el radio de la Tierra se volvería un 17% más pequeño, y la velocidad de rotación se volvería un poco más rápida. Esto es similar al mismo principio que cuando los patinadores artísticos cambian de posición durante un giro para que la rotación sea más rápida. Cuanto más cerca esté la masa del eje de rotación, más rápida será la rotación. Este principio se puede comprobar utilizando una silla giratoria o una tabla giratoria. Ahora bien, podría parecer que en cuanto la Tierra se volviera más ligera, su órbita se desplazará, pero no, ese no es el caso. Por supuesto, al disminuir la masa, la atracción también disminuye. Para experimentar esto, por ejemplo, si se hace girar un martillo de un lanzador y faltar una parte mientras gira el martillo, ¿será más fácil girarlo? A menos, por supuesto, que la parte que falte vuele hacia ti. Sin embargo, según la ley universal de la gravitación, al disminuir la masa, disminuye la fuerza gravitatoria, pero no el radio. Esto significa que la órbita de la Tierra no cambiaría con la desaparición del oxígeno, pero solo será una esfera sin vida. Así que no crean que podemos escapar del oxígeno. Después de todo, el 65% de los elementos que componen el cuerpo humano es el oxígeno. Si el oxígeno desapareciera durante unos 5 segundos, nos descompondríamos hasta el nivel atómico, y solo la evolución sería capaz de restaurarlo, pero a un ritmo tan lento que tendríamos que esperar millones de años. Se extrañará la secuela del juego Half-Life y tendrán que comprar una nueva tarjeta gráfica. En cualquier caso, el oxígeno es absolutamente esencial, por lo que no se puede ir. Entonces, ¿qué pasaría si la concentración de oxígeno en la Tierra se duplicara? Por ejemplo, un avión de papel volaría más lejos. Los coches pueden correr la misma distancia con menos combustible, y las personas pueden parecer más animadas y más felices. El aumento del oxígeno mejorará nuestro estado de alerta, nuestro estado de ánimo y nuestras habilidades cognitivas. ¿No es eso lo único que hace que merezca la pena plantar árboles? Sin embargo, puede no ser bueno para los niveles de oxígeno. Es decir, los gigantes insectos llenarán la Tierra, ya que el tamaño del insecto está relacionado con la concentración de oxígeno en el aire. Sé que algunos de ustedes pueden ser amantes de las arañas, pero la única razón para no acariciar este maravilloso animal es su pequeño tamaño. Pero con el aumento del oxígeno, encontraríamos una araña callejera peluda del tamaño de un perro, al borde de la carretera mirándonos con ojos tristes. De todos modos, todo es con moderación. Y esto es todo por hoy. ¿Les ha gustado? Me alegro de respirar el mismo aire que todos ustedes. Muchas gracias a todos ustedes por vernos. Debemos cuidar el planeta. Y no se olviden de respirar, porque hay suficiente oxígeno para todos. Nos vemos pronto.